Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando Ligero. Ya es nuestro cuarto capítulo, estamos muy emocionados y en esta ocasión les traemos un capítulo llamado ¿De dónde vienen nuestras creencias y limitaciones? Así que vamos a empezar. ¿Qué tal amigos de Viajando Ligero? Bienvenidos a este nuevo capítulo, ya el cuarto capítulo de esta temporada que iniciamos, pues no tiene mucho, puede tener como un mes más o menos que lo iniciamos. Y el día de hoy queremos hablar de algo pues bastante interesante, al menos para nosotros creo que fue algo que sí nos hizo como pues tener hasta emociones y sentimientos encontrados, ¿no? Hasta con nuestra, pues hasta con nuestra familia, yo creo, ¿no? Eso estuvo fuerte. Sí. Pero creo que al final pues a lo que llegamos a buen puerto, tranquilos, relajados respecto a lo que pensábamos, ¿no? Y bueno, yo creo que para empezar, pues me gustaría mucho hablar específicamente de lo que es pues la infancia, ¿no? Sí. ¿Y por qué la infancia? Quizá lo pregunten, pero creemos necesario hablar respecto a estas ideas que de alguna manera mientras nosotros crecíamos y que solo de alguna forma nosotros nos desarrollábamos con nuestra familia, pues éramos unas pequeñas esponjas, ¿no? Y yo lo llamo como que nos estaban como programando, ¿no? De chiquitos, ¿no? De alguna forma nos decían qué era lo correcto, qué era lo que no estaba bien, y después de un tiempo, cuando uno crece, te empiezas a dar cuenta que muchas cosas que te dijeron en tu casa, pues dices, no están bien, ¿no? Sí. No, como que no coincido con ciertas ideas. No te sientes tan a gusto con Exacto. esas cosas. Yo creo que muchas de esas cosas, de alguna manera, pues marcan nuestras vidas, y llega un punto en el que las empiezas a juzgar, a dudar, y creces con ellas, ¿no? Sí, ¿O tú a cómo cuestionar ves? Exacto. mucho. Por ejemplo, en tu caso, tú ¿qué piensas respecto a que justamente todo este inicio respecto a nuestras limitantes, nuestras creencias, nuestras falsas ideas de lo que somos, provienen de la infancia? Pues yo creo que la infancia es algo a veces muy crudo y muy cruel, ¿no? Sobre todo porque nuestros papás, tampoco a ellos nadie les dijo cómo ser papás, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro. O sea, nadie nace con ese chip de decir, ay, yo sé cómo ser papá y yo sé creencias sin fundarle a mi hijo o a mi hija. O sea, jamás hay una regla estructurada de que eso funcione, ¿no? Entonces sí siento que la infancia tiene estos bloqueos o estas cosas que en realidad no están bien fundamentadas, ¿no? O que en realidad incluso estas ideas que nuestros papás han estado generando desde que nosotros somos pequeños con nosotros, no es porque ellos lo hayan hecho con la intención de dañar algo en nosotros, sí, ¿no? Sino más bien porque ellos también creían algo respecto a eso, porque también fueron educados de una cierta manera, ¿no? Pero en relaciones a la infancia, creo que sí es un momento en el que todos somos, lo que decía, somos esponjas que absorbemos cosas, ¿no? Claro. Y que creemos o las validamos porque como lo vemos y funciona, creemos que eso en realidad es lo correcto, ¿no? O creemos que funciona porque vemos que pasa, ¿no? Y obviamente crecemos sin ninguna referencia. O sea, las únicas referencias son esas cosas que en ese momento estamos viviendo. Sí, ¿no? Sí, las únicas referencias que tenemos en ese instante cuando estamos siendo unos niños. Es la propia apenas, vida. Son las propias creencias que nuestros papás empiezan a infundar sobre nosotros, Claro. ¿no? Y creo que sí es una etapa complicada en cuestiones porque, como lo repito, nadie sabe ser papá, nadie nace con ese chip. Entonces, al final, cuando te das cuenta de todas estas creencias que tienes ahorita, ¿no? Como adulto, te das cuenta que muchas veces todas estas creencias que creíste como absolutas, pues se desmoronan y dices, órale, yo Claro. no pienso esto. Sí, ¿no? no, y creo que todo esto pasa porque
llega un punto en el que, no sé, quiero pensar que cuando tú entras a la escuela, empiezas a compartir tiempo con otra gente que no son, pues, tus familiares, pues te das cuenta que hay otras formas de pensar, otras formas de creer, ya existen como las ideas, los sueños, el yo quiero ser esto de grande, y justamente cuando empiezas como a ver que existen estas vidas que a lo mejor tú consideras como ideales o decir esto es lo que yo quiero ser de grande, es cuando empiezas a comparar a lo mejor quién eres, qué tienes y si puedes aspirar a eso, ¿no? Y ahí es cuando de alguna forma empiezan realmente los verdaderos problemas. Sí, y también creo, y ahorita que le estaba recordando con lo que decías, creo que muchas veces los papás son los primeros en imponer algo a los niños. Por ejemplo, yo recordaba mucho que tengo ciertos sobrinos, ¿no? O primos, a los que desde pequeños era como, si mi primo quería, no sé, estudiar guitarra, el papá lo imponía y el papá era como de, no, tú vas a ir a jugar fútbol porque eso es algo que a ti te va a ayudar, ¿sabes? Entonces muchas veces hasta ni siquiera son los sueños de los niños, en realidad son los sueños de los padres que no pudieron cumplir, ¿no? Y es horrible darnos cuenta de que muchas cosas de las que hemos llegado a hacer o hicimos cuando éramos pequeños ni siquiera fue por nuestro gusto, fue porque alguien más llegó y nos dijo, tú deberías de hacer esto porque a mí me gustaría, ¿no? O por ejemplo, esta idea de que yo tenía una sobrinita que la metieron a estudiar ballet, ¿no? Porque la mamá pues tenía el sueño frustrado de que nunca pudo hacerlo, ¿no? Y entonces la niña es así de, no, o sea, la niña ni siquiera le gusta, yo creo, pero está ahí nada más para cumplir el sueño de su mamá y también creo que eso es, no sé. A veces te toca cumplir justamente los sueños frustrados de los padres, ¿no? Sí, y hay que repensar si eso es válido, porque eso creo que lo único que hace es volver a crear una cadenita de estas falsas creencias y de estas verdades obsoletas que en realidad no nos ayudan para nada, ¿no? Y aparte creo que justamente, o sea, hay que poner ahí como mucho énfasis en que, o sea, no, como tal no tienen la culpa directamente los padres, sino creo que esto pasa porque pues es la forma en la que ellos aprendieron y supieron pues vivir la vida, ¿no? Sí. Y hay que entender que detrás de todo estas como consejos, acciones y todo esto que nos dicen, pues hay un trasfondo que justamente es la tradición familiar, la herencia de las ideas, inclusive de la moral, pues de toda esta educación que justamente viene más allá de lo que eres tú, ¿no? O sea, uno crece no con el karma, si hablemos de karma si quiere, que no solo con el karma que tú te creas, sino con el karma de tus papás y el karma de tus abuelos y de los bisabuelos, que pues obviamente pues es necesario en algún punto romper ese molde. Sí, y yo lo llamaría, no sé, si te gusta la idea como de telarañas. Creo que son telarañas que están ahí, ¿sabes? Que no se rompen, que se siguen creando más y más y más, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita lo pensaba en la cuestión del dinero, ¿no? Pues es que ese es un tema. El dinero también es un tema, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en el cuestiones del dinero, a mí siempre me hicieron pensar que el dinero era difícil de conseguirse, que el dinero se escaseaba, ¿no? Entonces, como pasaba eso con el dinero, tú tenías que ahorrar, tú tenías que ser consciente de lo que tenías para no derrocharlo, para no comprarte, para no darte tus gustos, para no hacer lo que tú quisieras, ¿no? Claro. Entonces, yo desde pequeña, ¿no? Tuve como ese conflicto respecto al dinero porque siempre delante de mis papás había una conversación en la que yo intuía desde pequeña que el dinero era algo que no teníamos, ¿no? O sea, digamos que la idea que existía en tu familia de pequeña era no existe el dinero suficiente para hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, para mí esa idea siempre fue creciendo de alguna manera y yo pensaba, o hasta cierto punto he como de repente llegado a pensar y he cambiado también esa idea de que el dinero cuesta trabajo, ¿sabes? Que el dinero no florece, sino que se estanca. Y es muy complicado romper con esa creencia porque si ya fue infundada desde que eras muy pequeño, pues tú ahora lo que te toca hacer como adulto es darte cuenta que el dinero en realidad puede florecer. Claro, ¿no? Y obviamente pues ahí viene justamente todo este trabajo y todo este esfuerzo en justamente... digamos, en dirigir todas tus acciones
hacia cosas que de alguna manera generen esta economía, ¿no? Ujú. Ahorita que tocas ese tema, me recordé mucho cuando en mi casa supieron que yo me quería dedicar al arte. Justamente... Todos se desmayaron. to- sí, o sea, así literal, fue como de, ok, te quieres dedicar al arte, está chido, pero ¿de qué vas a trabajar? ¿No? O sea, fue como decir, Así está de, padre, está ese chido, es tu hobby, ¿verdad? está chido tu hobby, ¿no? Pero justamente esta idea venía porque pues, o al menos yo así lo pienso, o fue la manera en la que yo sané esta situación posteriormente, fue darme cuenta que en mi casa pues nadie, o al menos de las generaciones que yo tengo conocimiento de mi familia, pues nadie se dedicó a la música como tal, o a algún instrumento, o alguna parte creativa de ese lado como más cultural y artístico, ¿no? Entonces, esa idea que de alguna manera pues te infundan en tu casa de decir, pues es que no, de esto no vas a vivir, ¿no? Porque si de repente digo, bueno, si hubiera crecido a lo mejor en una familia de artistas, pues todo hubiera sido... Todo, probablemente, es más, quizá hasta la propia, la propia música lo hubiera visto a lo mejor hasta con desprecio, ¿no? Decir, puta, ya estoy harto de que todos son músicos, todos son artistas. Quiero ser abogado. Quiero ser abogado, ¿no? Quiero dedicarme a la biblioteconomía, ¿no? No sé, por decir algo. Hay una carrera, ahorita me acordé, condonología. Ah, su madre. Existe. ¿En serio? Búsquenla. Ok. Bueno, la voy a buscar. Bueno, y si alguien lo sabe, por favor pónganlo en los comentarios. ¿De qué se trata? La condonología. Ok, bueno. Estudia a los condones. Ah, no, qué fuerte. Bueno, pero regresando al punto. Ese tema del dinero también es como... También se vivía un poco... Bueno, no un poco, mucho en mi familia. Porque, pues obviamente, pues uno a lo mejor crece en la carencia... Y cree que justamente las cosas, o al menos yo ahorita lo veo ya en retrospectiva y digo, de repente me doy como cuenta de ciertas acciones que tengo respecto al dinero, ¿no? De decir, híjole, a veces de repente aparece esta como ansiedad o esta idea de que siempre el dinero que tengo nunca es suficiente el dinero, ¿sabes? Ok. Pero a veces me pongo a rebuscar un poquito en las ideas y me doy cuenta que esa idea más bien viene... de mi familia. Sí, no de viene que no de hay. mí, de que nunca hubo. Ajá. O nunca hubo lo suficiente. Ok. Y a la fecha es como decir, pues lo que tengo no es lo suficiente. O sea, quieres más. Y quieres más y más porque pues uno de alguna manera quiero pensar que siempre creció careciendo, ¿no? Sí, creo que también eso es importante. Creo que si desde pequeño careciste de algo, justo cuando creces, sigues sintiendo que te hace falta. Sí, y no solo no solo en la cuestión del dinero, o sea, inclusive tomando todas estas ideas, Ajá. llevarlas del plano de la economía al amor, es exactamente lo mismo. Sí. O sea, en el amor también creces viendo, a lo mejor en tu familia, esta falta o esta sobredosis de amor, ¿no? Sí. O sea, creo que a veces cuando vives de alguna manera... Ahorita me acordé de la salsa. ¿De cuál sobredosis de amor. Ah, sí. Bueno, cuando creces de alguna manera, a lo mejor con esta falta de amor, hay de dos. O lo buscas en otra persona, o simple y sencillamente eres una persona fría. Claro. Pero justamente de eso se trata, de a lo mejor en algún punto darte cuenta que sí es tuyo y que es herencia. Sí, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas del amor, recordé mucho que mi papá quedó huérfano desde muy pequeño. Ok. Él ha de haber tenido unos 2 o 3 años cuando quedó huérfano y pues obviamente careció de amor, ¿no? Porque aunque estaban sus hermanos, pues no es el mismo amor que te dan tus hermanos al que te da tu mamá o tu papá. Yo así lo pienso. O sea, no es el mismo amor y careces de ese amor, ¿no? No lo sé. Tengo mis dudas. O sea, bueno, yo por ejemplo, lo veo distinto porque a lo mejor, si, no sé,
lo pienso como en cuestiones tuyas, ¿no? Ajá. Que tú nada más vives con tu mamá, ¿no? Sí. Digo, ok, tu mamá, pero tu mamá siempre estuvo contigo, siempre fue como tu refugio, Claro. ¿no? Y yo en caso de mi papá, yo siento que él no tuvo nunca ningún refugio, ni con su mamá ni con su papá, porque ni siquiera casi los vio nunca. O sea, su mamá la ha de haber visto 1 año y falleció su mamá, o sea, Ok. ¿no? Entonces, yo ahora que estoy más grande y que cuando yo en toda mi infancia, yo siento que yo carecí de su amor, porque mi papá no sabía cómo dármelo. Pero- Porque mi papá nunca le dijeron, así se ama a una persona. A un hijo, ¿sabes? ¿no? Nunca, él nunca sintió como un papá Da su vida por su hijo. daba por o su vida, hija. o el amor, ¿no? Cómo lo demostraba. Y con mi papá siempre me ha costado mucho trabajo negociar esta idea, ¿no? O yo cuando estaba más pequeña yo me acercaba y lo abrazaba y mi papá siempre como que, no que me rechazara, pero como que siempre no sabía cómo reaccionar, ¿sabes? Entonces siento que muchas ideas de esas, de las que él estaba muy pequeño y que no supo, obviamente al crecer, no supo cómo hacerlo ahora de grande, pues justo, ¿no? Ahora creo que también yo de repente, y lo llevo mucho como a esta idea de las relaciones amorosas, que yo siempre buscaba en una persona amorosa como esa protección que de repente no encuentro con mi papá, Claro. ¿no? Pero creo que en ese punto, o sea, justamente pueden ocurrir 2 escenarios, ¿no? Ok. Porque justamente ahorita hablas a lo mejor de lo que pasó de una generación, que es la generación de tu papá, a la generación que eres tú, y después viene la tercera generación, ¿no? La Que, mía. que en este caso serían, pues, tus hijos, de alguna Ujú. forma. O nuestros hijos, no sé. Pero, pero de algún punto, aquí tiene que ver más bien con que yo lo llamo que rompes el molde, ¿no? O sea, de alguna manera llega un punto en el que una de estas generaciones rompe con esas ideas y con esa repetición de esa forma Creencia. de pensar o de creer o de esos paradigmas, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante en este punto, pues hablar de eso, ¿no? Que llega un momento en las familias en la que hay esa ruptura y es un conflicto muy fuerte, porque o sea, yo así lo veo, ¿no? Creo que todos, o de alguna manera, todos los seres vivos, pues debemos de alguna forma desarrollarnos en comunidad, ¿no? Y cuando una de estas, no sé, yo lo veo en el reino animal, que cuando no sé específicamente, pero creo que son muchas especies, que cuando una de estas hace algo distinto a lo que hace la manada es rechazado automáticamente, Sí. ¿no? Entonces, justamente eso también pasa cuando en las familias, ¿no? Cuando uno empieza a ser distinto, empieza a darse Sí. cuenta de que lo que uno cree que era no es realmente, sino empiezas a cuestionarte como estas ideas que tú traes en la cabeza, si realmente soy esto, o sea, realmente soy yo esto pensando, o sea, esto que pienso respecto al amor, esto que pienso respecto al dinero, a las relaciones, a lo que me quiero dedicar, ¿realmente esto es mío? Si esta es mi creencia o de quién Sí, es. porque obviamente tu familia nunca va a decir, sí, nosotros somos los culpables de que pienses de esta manera. Y tienen toda la razón, porque pues nunca, yo me imagino, o al menos yo creo que en el mundo no existen tantos padres y madres malos, digamos, que digan, voy a infundir estas ideas en mi hijo o en mi hija para que piense de esta manera y le voy a joder la vida. Sí, no. Sino creo que esto pasa porque esa es la manera en la que ellos aprendieron y creen que eso es lo correcto, ¿no? Sí. Ahora que lo mencionas, como en esta onda de la manada, cuando alguien hace algo distinto, yo recuerdo mucho que cuando igual yo quería dedicarme como a esto del arte, yo no tenía ninguna referencia en mi familia que lo hubiera hecho. Todos hacían como cosas, pues sí, normales, ¿no? Como trabajar en cosas de administración o no sé, como... más cosas que, pues, como que ubicas en la vida diaria, ¿no? Claro. Y de repente mi hermano, ¿no? Llega como con esta idea de, pues yo quiero estudiar comunicación y de repente ya veo a mi hermano haciendo cine y de repente lo veo haciendo tales y tales cosas respecto al arte, creando, ¿sabes? O sea, creando un mundo, hasta de verdad, de repente siento como que es un mundo de fantasía en el que es cine, arte, no sé. Y como que yo lo vi y me...
me asombró tanto, o sea, dije, wow, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera ahí surgió un referente distinto a los que estabas acostumbrada. Sí, surgió definitivamente. Y cuando vi que mi hermano era toda esta bomba de explosión de adrenalina y de creatividad, dije, wow, no puede ser posible que esto exista, porque aparte yo no sabía que eso existía. ¿Ya apareció la posibilidad? Sí, no, cuando yo pasé de la prepa a la universidad, yo pasé, o sea, yo quería estudiar todas las carreras, porque yo no tenía definido lo que quería. Pero cuando mi hermano terminó con esa carrera y yo vi lo que hacía, yo dije, oh, por Dios, esto existe, ¿no? Claro. Entonces yo me fui como envolviendo más respecto a más cosas que tuvieran que ver con eso que me estaba llamando la atención, y fue cuando rompí esa falsa creencia, ¿no? O ese molde. O ese molde, ¿no? Porque mis papás los dos son docentes, ¿no? Entonces yo pude haber seguido como por esta onda de la docencia, de la pedagogía o algo así, y en realidad yo decidirme por la vertiente de quiero ver qué pasa con este sueño que tengo respecto al arte. Claro. ¿No? Entonces por eso decidí dedicarme a algo así, y creo que esas creencias que de repente se rompen, ¿no? O que esas estructuras que rompemos cuando nos atrevemos a hacer algo son súper importantes, porque ahí es cuando nos damos cuenta que en realidad todas las cosas que hacemos pueden romperse, o sea, sí hay manera de romper esas creencias. Claro, y también yo creo que eso es súper vital y necesario, no solo para uno en particular, sino cuando... Yo siento que también cuando uno como sujeto o de alguna forma como individuo, o sea, individuo desde el punto de vista de la individualidad, empieza a hacer estos cambios en su persona, sí resuenan en la propia familia, ¿no? Como tú lo dices, o sea, ahorita que me platicas esto de tu hermano, pues de alguna forma el hecho de que él haya roto esta cadenita, ¿no? De no sé cómo llamarlo, como esta cadenita de... Sí, de estudiar lo mismo que otras personas, ¿no? Sí, a nivel profesional. Cuando rompe esto, obviamente, esa decisión que él toma resuena no solamente en tu familia, sino resuena contigo. Y ahí es cuando justamente esa resonancia genera nuevos cambios, ¿no? Y eso obviamente... O sea, verlo desde el punto de vista a lo mejor desde afuera, es que cuando uno empieza a generar este tipo de cambios personalmente, resuenan también en tus personas más cercanas. En tus personas cercanas. Y eso está muy padre. La neta, yo cuando hablo con mi hermano de estas cosas, ¿no? Que de repente tenemos como gustos similares o pasiones similares, es como, órale, estamos haciendo clic. No, y cuando nunca lo pensamos, ¿sabes? Cuando nunca hubo como esa idea de que, tú y yo podemos hacer clic por algún gusto profesional. Y eso está muy chido, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, no sé, tú, en relación a estas falsas creencias y en estas cosas que has creído desde muy pequeño y que obviamente sabemos que es muy complicado cambiar, ¿has creído en algún momento que no eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente apto para hacer alguna cosa? O no sé. Pues sí, o sea, creo que a mí me pasó, por ejemplo, ahorita sí, de bote pronto, recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando... Yo me acuerdo mucho que en una de las escuelas que estudié música, yo tenía un amigo, ¿no? Y hago esto porque no sé si realmente era mi amigo. Me acuerdo que un día platicando con él, yo le dije que yo tenía muchas ganas de cantar, ¿no? Yo me acuerdo que en esta escuela yo estudiaba guitarra eléctrica y él cantaba. Y yo le dije, es que yo quiero cantar. Y él me dijo, es que tú nunca vas a cantar, güey. O sea, porque no tienes voz para cantar. Voz para cantar. ¿No? Entonces siempre me quedé con esa idea. Siempre. ¿Pero fue porque te lo dijo alguien que según sí sabía cantar? ¿O pues, porque tú lo veías como sabe cantar? A mí no me gustaba cómo cantaba. Pero bueno, tú en ese entonces... Lo hacía mucho así. No, pero por algo tú te creíste esa idea. Porque tú de alguna manera decías, canta, pues sabe de qué está hablando. Porque no, y aparte, porque justamente es como si yo le dijera, tú nunca vas a tocar guitarra cuando yo me dedico a la guitarra, ¿no? Sí, no. O sea, te habla desde el instrumento. Claro. ¿No? Desde la persona que se dedica a ese instrumento. Entonces, o sea, y esto te estoy hablando que tiene prácticamente, no sé, como 10 años, 11 años, y a la fecha me sigue resonando. O sea, no es algo que de alguna manera he sanado,
A pesar de que hace 7 años... Eras el mejor cantante. No el mejor, pero sí tuve una banda y cantaba. Pero yo te llegué a escuchar. Bueno. Y permítanme decirles, cantabas muy bien. O sea, sigues cantando bien. De alguna forma estaba afinado, ¿no? Échatela de un montón de estrellas. No, porque derechos de autor. Ay, no le quiero quitar la chamba. Pero, no, pero sí, o sea, yo puedo decir en su punto, en su momento, sí cantabas bien. En su momento, sí. O cantas bien. Me afiné. Digamos que me afiné un poco, ¿no? Pero a la fecha me resuena, ¿no? Y de alguna manera, a lo mejor... O sea, ya ahorita, haciendo buena onda yo con él y conmigo mismo, sí de repente digo, a lo mejor esa idea ni siquiera era de él, ¿no? Y creo que ahí es bien importante, y creo que viene un poquito a lo que más o menos creo que vas a decir ahorita, que a veces uno cree más bien uno se cree lo que otra persona te dice a partir de sus propias limitaciones, ¿no? Sí. O sea, cuando una persona, o sea, porque ahorita dejamos de hablar de la familia, pero sí hablamos de esas personas que de alguna manera te infunden cosas que tú dices, bueno, me lo dice porque es cierto, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de que me platicabas la historia de tu maestro de inglés, sí. ¿No? Que justamente viene al tema, ¿no? De decir... esto que te digo, o más bien esto que tú escuchas, viene de una persona que sabe y está ahí, se supone para apoyarte, más no para infundirte esta inseguridad en ti. Y es muy complicado. La neta es que es muy complicado porque el mundo de allá afuera, la neta de repente suele ser muy cruel. Y de repente no se da cuenta que la manera en la cual eres alumno y maestro, ¿no? Siempre creo que hay que recordarlo de esa forma. Pero cuando eres maestro, creo que tu fuerte debería de ser apoyar al alumno, incluso aunque el alumno sea pésimo. O sea, incluso aunque el alumno no sepa dar un sol, un re, o sea, lo que tú quieras, el maestro nunca puede decirte, no lo vas a hacer bien. No, y hay personas que de alguna manera... Te hablan desde la frustración, más de no que, desde de que ellos también docencia. Les costó trabajo, claro. Que quizá también para ellos fue una carencia, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasaba con este profe, ¿no? Como para un poco instruirlo, que el profe me regresó como a un nivel de inglés y yo me sentía súper frustrada porque en lugar de que yo dijera, ok, voy a echarle todas las ganas posibles, lo único que hizo conmigo fue crear esta falsa creencia de que yo era mala para el inglés y que nunca lo iba a aprender como se debía, okay. ¿No? Entonces yo tuve muchos problemas con ese profesor y bueno, creo que a partir de que sucedió eso también yo me di cuenta que sí, a lo mejor yo estaba fallando en algunas cosas, que no era constante, que no le dedicaba tiempo quizá lo que debía haberle dedicado, pero también me di cuenta que cuando eres maestro, o sea, todos somos alumnos y maestros, pero que cuando eres maestro tienes que tener la capacidad para poder infundirle a la otra gente o a la otra persona que es posible, ¿sabes? Que es posible creer que es posible que tú puedas hacer algo. Y a lo mejor no vas a ser el mejor del mundo, ¿no? A lo mejor no. A lo mejor solo lo haces porque, pues, te latió, no sé, aprender a tocar guitarra o aprender inglés o así, no porque necesites hacerlo para algo, ¿no? Claro. Pero que siempre exista como esta posibilidad en nosotros de decir, ok, yo puedo ser alumno, pero también puedo ser maestro. Claro. ¿No? Sí, o sea, y creo que esto que dices, pues, viene como... dentro de un mar de limitaciones que creo que pueden ser genéricas respecto a muchos temas que tienen que ver con estas limitaciones que nosotros, pues, de alguna manera guardamos en el inconsciente, ¿no? Sí. Por ejemplo, entre muchas así, por mencionar algunas, pues, una obviamente es como esta del dinero, ¿no? Que nunca, o sea, uno crece pensando que el dinero nunca va a ser suficiente. O, por ejemplo, que el amor tiene que ser de alguna manera, que el amor duele, que tienes que aguantar. Exacto. O, por ejemplo, que no eres bueno en algo. Por ejemplo, en el mundo artístico o del arte, pues también tiene que ver como con la idea de que tienes que ser demasiado... Bueno, que sí hace mucho la diferencia que de pequeño te dediques a la música, pero también es... A veces si lo comienzas grande, pues de alguna manera también no significa que nunca a lo mejor vayas a hacer algo. Y es válido. Y hay un montón de gente, y si buscan en internet, neta hay un montón de gente que empezó a los 50 años y que ahorita son cracks. Sí, exactamente. O sea, que dices, no mames, o sea, en 3 años se volvió el guitarrista de... O sea, no mames, ¿no? No, o sea, hay de todo, o sea...
no sé, por ejemplo, em, ¿qué otro? Híjole. ¿Qué otra limitante? Sí, Pues yo creo que hay como muchas, pero por ejemplo también la de los triunfos y la de los éxitos, ¿no? De no creértela, no creerte tus éxitos y tus triunfos, o como pensar que tus triunfos no son tan importantes. O sea, siempre nuestros triunfos, no lo había pensado así, pero siempre nuestros triunfos nos van a parecer débiles porque siempre hay triunfos más grandes que los nuestros. Entonces cuando vemos los triunfos de otros que son todavía más grandes, creemos que nuestros triunfos no son válidos. o por ejemplo, no creer que lo que haces tiene un valor, ¿no? Ajá. Y siempre estás como cuestionándole a la gente qué piensa de lo que haces, Sí. ¿no? Y decir, oye, ¿qué te pareció esto, no? ¿Y qué te pareció lo que hice? ¿Y qué te pareció el nuevo capítulo? ¿No? Cosas así. No sé, o sea, creo o sea, son muchas cosas y creo que son como particularidades que ahorita de alguna forma pues las podemos como manejar de manera muy somera, pero si ustedes de alguna forma se sienten identificados con esto que les decimos o piensan que hay otras cosas que de alguna manera ustedes se han dado cuenta que son ideas que no les pertenecen, que más bien vienen de herencia o de la tradición familiar, pues háganoslas saber, déjennoslas en los comentarios, con mucho gusto vamos a compartirlas y a leerlas y pues si se puede las vamos a contestar también sin ningún problema. Sí, 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 eso está súper padre. Y también si piensan distinto, también estaría padre que nos dejen Claro. su comentario, porque luego es muy válido, todos pensamos distinto, ¿no? Sí, Y bueno, también relaciona a esto, creo que creemos que también no es fácil romper estos paradigmas porque cuesta muchísimo trabajo y muchas horas de esfuerzo constante día con día. Entonces nosotros como que creamos una listita, ¿no? Para imaginar cómo podría ser esta nueva idea en la que las creencias no son absolutas, ¿no? Entonces creemos que, por ejemplo, la primera sería no elegir impulsivamente sobre las situaciones que vivimos, ¿no? Porque creo que esta es una constante de todas las personas, que siempre decidimos más con la emoción que con la razón. Sí, y aparte creo que justamente, o al menos así lo creo, que los impulsos vienen de nuestro lado menos racional, ¿no? Entonces, a veces esas partes que no comprendemos de por qué somos así, justamente vienen de esta memoria como heredada, ¿no? Si tú, quizá, no sé, quiero pensar, por ejemplo, si en algún momento tú no a lo mejor y no te acuerdas, ¿no? Pero dices, bueno, a lo mejor mi papá o mi mamá era violento o violenta cuando se enojaba y tú eres igual y de repente es cuando dicen, es que eres igualito a tu mamá o a tu papá, ¿no? Pero pues tú dices, no, claro que no, ¿no? Pero porque reaccionas desde la parte inconsciente de lo que eres, ¿no? Y ahí es cuando realmente uno tiene que salirse yo lo llamo así, salirse de su cuerpo, de su papel, de esa teatralidad y empezar a verse desde afuera y decir, ok, estoy reaccionando de esta forma ante este tipo de situaciones, sean emocionales o sean respecto a ideas del dinero, ideas del amor o todas esas ideas que de alguna manera siempre existen y decir, estas ideas o estas acciones realmente vienen de lo que soy yo a partir de lo que he creado en sociedad o vienen prácticamente de esta herencia o esta tradición familiar. Sí, sí, eso está muy bueno. Creo que es muy buen punto. También podría ser, no sé qué te parece, un dejar de decir no merezco, ¿no? No Claro. merezco y empezar a decir soy merecedor de todo lo que poseo, de lo que tengo y soy, o sea, todo lo que llega a mi vida, neta es porque lo merezco. O sea, muchas veces pensamos que las cosas que llegan a nuestra vida es, ay, pero es que yo hice esto, no, es que no lo merezco. Claro que lo mereces, o sea, cada cosa que llega a tu vida es porque tiene que llegar y no hay que desvalorizarla. No, y ver todo lo que uno recibe, bueno o malo, pues es consecuencia de la mayoría de las cosas, yo creo el 99% de las cosas que nos suceden tienen que ver justamente como una respuesta a nuestras acciones. Eso sí, sí. ¿No? Sí, también creo que podría ser dejar de culparnos por las acciones o decisiones que otros tienen sobre nosotros, Ajá, ¿no? Como lo que contaba del profe claro. de inglés, que sí, que las decisiones que otros tienen no nos definen y no nos hacen menos
o sea, no nos hacen ni mejores ni peores. No, claro. No, y por ejemplo, independientemente de eso, también tiene que ver como lo que la gente pueda pensar de nosotros, sean amigos, sea familia. Ese es el pensamiento que ellos tienen respecto a nosotros. O sea, solo es no sé, yo lo vería así más bien como una imagen virtual de lo que sí. realmente somos nosotros, porque Ujú. creo que las únicas personas que saben cómo realmente quiénes somos nosotros mismos. Sí, y siempre va a ser así, Sí. ¿no? O sea, creo que muchas veces la gente, desgraciadamente todos nos creamos cierta imagen de las personas, ¿no? Como que siempre te construyes una imagen, ¿no? Y ahorita lo pensaba como estas personas que de repente, no sé, de repente a mí me pasaba mucho de chiquita que mis papás vinieran a personas con muchos tatuajes. Ajá. Y inmediatamente pensaban así, ¿no? Como Vándalos, rateros, ajá. roba chico. Exacto. Pero ahora toda la idea se ha modificado respecto a que yo también les hice ver a mis papás que eso no era verdad, ¿no? Y que eso que ellos pensaban no significaba, o sea, no traer un tatuaje no significa que eres tal o cual persona. No, de alguna ¿Sabes? Justamente creo que tocas un tema muy importante porque cuando tú rompes esa idea que ellos tienen, sí, en este caso hablando específicamente de los papás y de las mamás, que cuando tú rompes esa idea que ellos tienen respecto, por ejemplo, el tema muy específico de los tatuajes, rompes absolutamente con esa noción porque dices, ok, o sea, tu premisa es, todos los que se tatúan son rateros y son gente fea y mala, Ajá. ¿no? Y de repente sale, mi hija se tatúa, ¿no? Pues, por lo tanto, mi hija es una persona... Y ahí automáticamente para ellos no tiene... Dices, no. No, o sea, ahí ya pierde justamente todo el valor y toda esa afirmación. Y ahí es cuando dices, pues no, realmente toda esa gente o todas las personas que nos tatuamos, pues no precisamente todas son eso. Así. O probablemente nadie. Sí, pero, sí. pues, Nada más es una idea que se incrustó desde chiquitos y que todos creemos como una Exacto. falsa creencia, ¿no? Exacto. También puede ser esta cosa de decir sí y decir no, como en relación a tus creencias, ¿no? Como en dejar ir lo que no te pertenece Claro. y aceptarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo que mis papás cambien ideas que yo digo, no, dejen de pensar así, ¿no? O de repente con mi abuelito me pasa muy seguido. Y yo no puedo cambiar su verdad, o sea, es muy complicado cambiarle la verdad a alguien, No, y ¿no? mucho menos cuando he vivido Sí, no. más de la edad que tienes pensando de esa forma. Y no es tu, ¿cómo se dice? O sea, no te pertenece a ti. O sea, tú no puedes hacer nada con eso. Simplemente, pues, respetar y más bien tú modificar esa creencia, ¿no? Y y esta creo que también, ¿no? Como incluso para terminar esta buena, como que del amor, que la falsa creencia que el amor duele y que debido a esto debemos de aceptar las consecuencias que vienen del amor. Sí, no. No, yo creo que el amor es algo que de alguna manera creo que lo primero lo vives desde lo que ves primero en tu casa, en tus relaciones cercanas, inclusive en lo que ves en las películas, en las series, en lo que te cuentan, lo que deduces inclusive hasta de las canciones, ¿no? Porque las canciones hay canciones que te explican o te dicen qué es el amor, ¿no? O películas. O películas, ¿no? Y de repente cuando a ti te toca experimentar ese amor, a lo mejor que yo creo que uno de los amores más fuertes que puede tener el ser humano justamente es el amor hacia otra persona que no sea tu papá, no sea tu hermano, no sea inclusive un perro, una mascota, pues es pues las relaciones sentimentales o amorosas, ¿no? Con tu novia, tu novio, cosas así. Ahí es cuando uno aprende otro tipo de amor y yo creo y quiero pensar que este tipo de amor se va configurando cada vez más sano mientras más lo vives y lo experimentas durante mucho tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Y aprender que el amor no duele, o sea, el amor no duele en ninguna de las circunstancias. Sí, ¿no? Por muy fuerte y creo que lo pensemos,
el amor neta no duele. Entonces, pensar también que esta creencia de que, ay, no, que si no me cela o si no me dice o si no me hace o tal, o sea, está mal, ¿no? Yo creo que está mal y creo que Javier le puso a su cerveza, me distraje. Pero creo que está bien pensar que estas creencias se pueden cambiar a partir de lo que nosotros empezamos a ver ahora, ¿no? O sea, como a ver en este mundo distinto. Claro. ¿No? Y pues nada, creo que este fue un capítulo bastante enriquecedor, porque a mí me parece que hablar desde la forma de la infancia es volver a abrir, mi psicóloga diría, abres una caja de Pandora sin que te des cuenta, ¿no? Sí, porque no sabes porque empiezan a salir muchas cositas que lo único que hacen es despertarte y decirte, ¡oh, órale, yo pensaba esto y yo era así cuando era pequeño y por eso soy así cuando soy grande. Claro. Ok, ¿no? Es necesario, o sea, es racionalizar todo eso que ya eres sin darte cuenta, ¿no? Sí. Es interesante. Nos quedamos con muchas preguntas, dudas, porque la verdad es un tema que da para mucho, pero bueno, también... creemos que en otros capítulos vamos a retomar estos puntos porque da para mucho este capítulo. Sí, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharlo, por quedarse hasta este punto del capítulo. Miren, nosotros hemos creado un super like. Esperamos de verdad, confiamos en que todos allá en sus pantallas le van a dar un like a este video, que lo pueden compartir, también. Ayúdenos a compartirlo, eso nos ayuda muchísimo. No sea mala onda. Sí, suscríbanse. Hemos visto, y esto hasta lo vamos a decir de broma, hemos visto que las personas que lo están viendo no se suscriben. Así, y se siente feo. Feísimo. Pero sí, o sea, también escríbanos, déjenos sus comentarios, qué piensan. Creemos que este tipo de diálogos justamente no es para venderles una idea, sino al contrario, generar un debate y que ustedes nos digan, no estoy de acuerdo contigo, no creo que esto sea de esta forma. Y creo que es válido, porque creo que así tanto aprendemos nosotros como aprenden ustedes y podemos generar estas comunidades en las que probablemente ustedes digan esto no es así y es muy válido, ¿no? Sí. Y escucharlos yo creo que de las cosas más importantes que buscamos creando este tipo de cosas. Sí, también recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Instagram como @vligerof, estamos en Facebook como Viajando Ligero. Exacto. Estamos en Spotify como Viajando Ligero. Estamos en Facebook. Ya dije Facebook. Sí. Estamos en todo como Viajando Ligero. Nos van a encontrar. Ahí están todas las redes. Y ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, pues agradecerles nuevamente el apoyo que hemos recibido hasta el día de hoy de todos ustedes. Todos los likes que hemos recibido, que no son muchos. ¡Ayuda! Y pues nada, muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del podcast. Esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Besos y abrazos. Bye. Bye.